Pues nada, Alejandro Muy bien. Martínez del Río es un veterano ya en el crew. Si no recuerdo mal, conseguiste una mención en la primera edición. Sí. Ganaste en la segunda y nos vas a presentar también ese proyecto en Les Coves de Vinromà. Y también quedaste el segundo premio el año pasado, que da acceso a realizarse en Sot de Ferrer, ¿no? Con tu proyecto titulado A la sombra del Inchidor. Correcto. Pues, Pues bueno, buenos días a todos. Intentaré ser breve, me voy a poner un cronometrito de 7 minutos para cada proyecto, más viene de cine porque así me impide que me pierda. Voy a ver si comparto. Me gustaría, si me da tiempo, explicaros los dos proyectos, porque uno además está terminado y la reflexión después de acabarlo pues siempre es interesante, pero empiezo por el de esta convocatoria. Este es el emplazamiento de Sot de Ferrer. La verdad es que este concurso, no me voy a reiterar, pues mis compañeros ya lo han dicho. Está genial este concurso porque nos permite también a nosotros, a los arquitectos, hacer un poquitín de jurado, ¿no? Y elegir emplazamientos interesantes. En este caso es un emplazamiento precioso que poco tenía que hacer la propuesta. Todo el valor, la verdad es que está allí. Y eso pues, da mucha tranquilidad para hacer alguna cosa pequeñita y sensible, que es lo que en principio se ha intentado desde la propuesta y os voy a enseñar. Os comento por encima. Este es el límite urbano de Sot, que creo que, imagino que estáis viendo ahora mi ratón. Un segundín. Y limita con toda esta banda de huertas el río Palancia y una serie de brazos, en este caso la acequia mayor, que también es un límite físico claro de la parcela y de la zona de intervención. El proyecto, bueno, la zona ya lo han explicado desde Small Size, así que lo conoceréis. Bien, el proyecto está muy cerca del Palacio Gótico, que es un bien de interés cultural, es un edificio precioso, el primer edificio, de hecho, de la población, que se estableció pues, durante la época, imagino, que de la Reconquista, y a partir del edificio y de la ocupación, pues ya se daría carta de Puebla al resto del edificio. Entonces, el límite ese urbano ha existido desde siempre, ¿no? Y ha alimentado esa línea de agua, ha alimentado la población y lo ha limitado frente a la huerta que nos queda al otro. Aquí veis en un axonométrico, podéis ver la iglesia, el palacio que os comentaba, el patio de atrás del palacio, que es muy bonito, y luego en el límite de estas casas una pequeña parcelita que nos queda en este talud que sale del desnivel que existe, y un pequeño lavadero. Se trata de adecuar un poco el entorno de ese lavadero y poner en valor, por supuesto, el lavadero, aparte de dar un acceso, de disfrutar un poquitín más de esa preciosa acequia, que además corre el agua todos los días, no es como las de algunos campos que se van regando cada cierto tiempo, sino que esta viene directamente del río y además está en muy buen estado. El lavadero se sigue utilizando, ¿eh? Creo que es un dato muy curioso, me parece muy bonito. Sí que se plantea entonces una oportunidad, y es que el lavadero sufrió en algún momento, imagino, una intervención en la que se reconstruyó pues, la cubierta original no se conserva, y ahora mismo pues, tiene una cubierta que hace las funciones de cubierta, pero bueno, son dejácenas de hormigón, pintadas de madera, no tiene tanto valor como sí lo tiene el vaso, y entonces aprovechando que el proyecto interviene en ese área, pues también se interviene en el propio lavadero sustituyendo la cubierta. Os comento aquí desde el axonométrico un poquito lo que es la propuesta a grandes rasgos. Es dos operaciones. Por un lado es darle un final a esta calle de acceso principal, que nos da acceso también al patio trasero del palacio. Se crea ahí un pequeño mirador, una zona de estar simplemente, y luego el adecuar el descenso al actual lavadero, creando una pequeña placeta. Todo esto se cubre con una nueva cubierta en el caso del lavadero para protegerlo de la lluvia, porque eso además es un vaso que está enterrado bajo la cota de acceso, y luego una pérgola abierta pues que se pretende que se llene de vegetación y demás, es una cosa de mínimo impacto. Cosas interesantes del proyecto que luego os enseñaré un poquito más es este camino, esta servidumbre de paso que utilizan ahora los agricultores para acceder a las huertas, que se pretende obviamente mantener y mejorar un poquito, ¿no? Al final se trata de regenerar un poco, digamos, toda esa parte del pueblo que además utiliza la gente de allí. Entonces, la verdad es que es
Bueno, era una oportunidad, una oportunidad muy curiosa. Aquí veis una foto de la parcela, la verdad es que incluso así como está es preciosa, ya os digo, poco que hacer. Arreglarlo un poquito para dejar un espacio para que se pueda utilizar un poco mejor el lavadero, que no hay ciertas zonas que tienen todavía el potencial de ser una zona interesante para ver la huerta, para ver el fondo del río, y sin pretender hacer una arquitectura muy dura o muy acabada, sí que está bien el intentar pues, poner en valor. Aquí veis, estos son los primeros dibujos. Os voy a enseñar ya material generado para el desarrollo del proyecto de ejecución. Como habéis dicho, pues el plazo era justito, pero bueno, eso nos espolea a darnos un poco de caña. Este me parece que son primeros dibujos antes de tener el topográfico, luego la geometría habrá que adecuarla un poquitín a la realidad, pero desde un primer momento pues la intervención es sencilla. En este caso es una pared, un muro de contención que nos ayuda a resolver la diferencia y la diferencia de cota y nos permite crear un pequeño espacio. Yo aquí le he situado simplemente como una cuestión más de entender la cota del espacio, entender la escala. He dibujado como una gran mesa, ¿no? Hay un espacio, es una habitación, al final el lavadero es muy pequeñito, no podemos saltar del lavadero a un gran espacio, tampoco disponemos de ese gran espacio y dado que estamos en un entorno urbano, de residencial pequeñito, bueno, pues nos mantenemos en esa escala. Entonces se trata de adecuar este espacio como si fuese una especie de salón público, de salón para el pueblo, para disfrutar de la huerta, para seguir utilizando el lavadero, aquellos vecinos que lo sigan utilizando y para, bueno, facilitar el acceso al lugar. Aquí lo veis un poquitín mejor dibujado, también esto sigue siendo previo al topográfico y ya destaca la pieza que se ha seleccionado del proyecto. En este caso es una pieza de Hexagrés, es una pieza preciosa, me parece que es de la serie Gresan y es una que tendrá una cantidad de óxido importante y le saca como unos brillos apagados metálicos, pero ha sido un tono violáceo muy bonito que además yo creo que cuando se moja sacan otros brillos. Es algo bonito, que esté primero al lado del agua de la acequia, que esté en un espacio abierto, por supuesto, y que nos dé pues, esa riqueza de tonalidades y un poquitín evitar esa monotonía de otras piezas que cumplen más que de sobra en algunos entornos, pero que en este entorno, pues bueno, hay otras exigencias, no tanto quizá una precisión. De hecho, en el proyecto no se ha buscado nunca una precisión final, porque el proyecto es muy pequeñito y tiene muchas piezas enrevesadas, habrá que hacer un trabajo en obra más, más minucioso, pero sí que una sensibilidad. Hay un juego con el aparejo, dibuja y desdibuja un poco esa bajada, ese camino, y luego se ordena, se muestra de una forma un poquitín más regular en ese espacio de estancia, en lo que os comentaba, esa pequeña placeta con un banco que mira la huerta. Bueno, he traído algunas imágenes, no son tanto referencias de proyectos, sino como, bueno, imágenes que me sirven un poquitín para transmitir lo que se pretende, ¿no? He traído unos cuantos más pinturas de Sorolla que muestran en nuestro clima tan benigno por un lado y del que hay que refugiarse del sol, pues estos espacios fuera de la vivienda, en la que la vivienda sale fuera, en la que se hace vida fuera y que acompañan un poquito al espíritu del proyecto. Ya llevo 7 minutos, así que voy a darle un poquitín de prisa. Bueno, este es el plano definitivo. Aquí veis el pequeño mirador que os comentaba y la placeta, junto con la bajada a ese sendero, esa servidumbre de paso para los agricultores. El mirador pues, es un elemento circular, igual que la placeta también es un elemento un poco más regular, el mirador así lo es, el lavadero así lo es, son como piezas que tienen una cierta regularidad, tienen una escala que se dominan, que se invita a esa reunión y crea esa pequeña, bueno, no privacidad, pero sí ese entorno cerrado dentro de un entorno mayor del que forman parte mucho más irregular, para no forzar al proyecto con una retícula o con una geometría, digamos, que comparta todo el proyecto, se rigidice mucho o acabemos entrando por contra en juegos excesivamente orgánicos y demás. Entonces, bueno, yo creo que de esa forma pasa desapercibido. La planta pues tiene su cariño trabajado, pero al fin y al cabo es un proyecto de poco impacto visual. El mirador pues se ejecuta con una red, con una jaula metálica que se oxida
que se acabará llenando de plantas, y luego el senderito pues se va, digamos que la diferencia de cota se va solventando pues con piezas recicladas de bordillo de piedra, etcétera, un poco casi como se intervendría de forma natural, ¿no? Aquí veis un poquitín esa intención de crear esos espacios también con la luz artificial, que yo creo que es una parte muy importante del diseño del espacio público, en el que nos permite de repente jugar con un elemento que durante el día no controlamos. Y así para lo que es el mirador de fuera, ahora voy un poquitín hacia atrás y os lo vuelvo a enseñar, se crea esta jaula o esta caja, como un antiguo farol que se sitúa en el suelo, que ilumina a ras un poquito sin contaminar mucho lumínicamente la zona y que además nos hace, aquí lo veis, en el alzado, nos hace un poquitín de límite también para los coches. No queremos que nos lleguen los coches y nos aparquen hasta el fondo, que haya un pequeño espacio para respirar. Pocos detalles más tiene el proyecto. Aquí donde veis el detalle de la jaula, de lo que es digamos, el antepecho de ese mirador, el detalle de la pasarela para salvar el camino de los agricultores y el de la farola. 1.5, 1.10, 1.20, estos son los detalles en los que se trabajan estos tres, y luego ya nos quedamos en 1.50, ya os digo, para terminar de resolver en obra. Aquí ya entramos con la geometría del topográfico. Como veis, es una placita que se recupera la bajada natural, se le abre otra subida por aquí para no crear como un cul-de-sac ahí de demasiada importancia, al final es como una zona de recorrido, y unos elementos que nos hacen un poquitín de quitamiedos o que nos limitan y que sirven de bancos. Y ya veis, como sin mayor importancia, no tienen, pero formalmente pues traen esa irregularidad y ese ruido que pide el borde urbano cuando ya digamos que se encuentra con el paisaje o con el medio rural. Aquí, bueno, no voy a entrar en los materiales, pero es un poquito esa paleta de diferentes materiales con el que se busca resolver, sobre todo trabajar el plano del suelo. Y aquí la cubierta. La pérgola tiene estos elementos curvos que también vuelven a marcarnos un poquito un espacio, bueno, más definido con su centro. Nos habla más de un espacio, entiendo yo, doméstico, o más que doméstico, de una habitación. Y parte de esa pérgola se cubre con una cubierta simple de bardo, capa de compresión y rasilla cerámica de barro, que se ensucia, que coja la pátina y que se integre con el resto de teja cerámica. Lo único que nos queda así con cierta importancia, la pieza cerámica que hemos seleccionado, la que os he comentado de Exagres, y poco más. La estructura metálica al final se le aplicará pues, a un chorro de arena para abrir el poro, para que oxide, se estabilizará con una pintura y se quedará dentro de una tonalidad controlada. Esta es un poco la planta general del proyecto y volvemos a Sorolla. Ya cierro aquí la presentación de este primer proyecto con este cuadro. Este creo que es el vendedor de naranjas y es algo muy bonito porque voy a forzarlo un poquito simplemente para acompañar la reflexión del proyecto, ¿no? Tenemos este espacio exterior que a la vez ya hemos dicho que sigue siendo interior de algún modo, es una casa que sale al espacio de fuera, y una pérgola que nos unifica el espacio bajo ella, nos crea una sombra regular y debajo de ella hace vida pues una serie de ocupaciones muy distintas, ¿no? El lavadero con la señora, un banco, una mesa donde tomar algo. Eso es lo que se busca desde el proyecto, un pequeño elemento que regula, que es esta estructura, lo más arquitectónico, lo construido, y luego el plano del suelo que simplemente pues, busca ir resolviendo pues, todos los pequeños problemas y encontrándose con la realidad del lugar. Si queréis, voy a dejar de compartir pantalla un momento. Y comparto el otro proyecto. ¿Vamos bien de tiempo, Javier? Bien, sí, 5 minutos, tranquilamente. 5, vale, pues, 8 minutos. Vale, perfecto. No me voy a extender mucho, ¿eh? Pensaba que me iba a extender menos, pero al final... Bien, compartir pantalla. Es que lo había hecho sin compartir. Vale, lo tenéis en pantalla.
Muy bien. Ahora lo vemos. Esto es Sot de Ferrer, digo, uy, Sot de Ferrer. Esto es Les Coves. La convocatoria anterior y la anterior también. He puesto parte del proyecto de la mención, más que nada porque está conectado dentro del mismo emplazamiento. Aquí veis que la topografía igual que en Sot de Ferrer teníamos esa línea de agua, aquí de una forma más clara, el municipio también linda con esta línea del río San Miguel, nos deja la sierra al otro lado, y en este caso lo que se trata es de adecuar este arcén de carretera del Camino, que es el límite y el que recorre en paralelo el valle. Entonces, lo que se plantea del proyecto es, en este caso, la pieza que se elige, os la voy a enseñar en pantalla. Imagino que algunos conoceréis la pieza, son Life Resorts, el primer proyecto que hicieron se desarrolló con el Instituto de Cerámica. Es una pieza, es increíble, además el aspecto estético. De hecho, en el proyecto no se potencia, no se utiliza del todo la pieza porque la pieza nace para ser un drenante. En este caso, teniendo la topografía natural del suelo que nos lleva todo el agua al río, pues no era necesario. La pieza la redujimos para que pesase menos, el transporte se economizara y se apoyó sobre solera en vez de sobre cama de arena. Pero estéticamente es brutal, y tanto este proyecto, incluso como en Benicàssim, que es donde hicieron el primer prototipo, bueno, yo tuve la suerte de visitarlo para mirar cómo estaba puesta la pieza y, bueno, es espectacular, ¿eh? Natural, son unas líneas de pieza reciclada cortada que muestran la pasta natural sin ningún acabado, y yo creo que además tiene unos brillitos en los bordes que muestran el color de la pieza original entre las líneas, que, bueno, es muy interesante, le da una cierta vibración. Este de aquí veis un poquitín el entorno, al final es la bajada desde la iglesia nueva que veis aquí hasta el límite con un sendero y una subidita que era el emplazamiento del CRU 1. Este es el primer plano de ejecución. Este proyecto se desarrolló durante el confinamiento, entonces no los he traído, pero hay muchos dibujos porque lo tuve que hacer prácticamente a distancia, el seguimiento de obra, etcétera. Pero bueno, ha dado un resultado de un proceso gráfico interesante, y creo que traído un dibujo que os voy a enseñar que creo que os gustará. Bueno, aquí, insisto, no me extiendo. Son primeros dibujos en los que se trabaja un poquitín con el aparejo de este material, entenderlo bien porque no es exactamente un ladrillo macizo, tiene unas líneas que aparecen o desaparecen según, ahora lo veréis y me entenderéis. Y poco más, es aprovechar que hay unos árboles existentes en ese borde que es de un muro de piedra que terminamos nosotros de colmatar, para ir introduciendo pues lugares de estancia, pequeñas esquinitas que resolverán los bancos, y llevar de un sitio a otro a los paseantes. Aquí es también un dibujo intermedio en el que, para tratar bien la pieza, para no cortarla, porque al final cada pieza, cada módulo está compuesto de otras tiras, tiene cierta sensibilidad a la hora de colocarla, pues aparecen estos tapices que van rotando y se van adaptando a lo que fue luego ya el replanteo final con esos árboles. Aquí los bancos que os comentaba, que una vez hecho el replanteo previo terminan de adecuarse los bancos, y luego los bancos vuelven al plano para ayudar a resolver lo que son todo el tema de barandillas y demás para proteger del desnivel. Esto es una foto de obra, los tapices o las alfombras que os comentaba, los bancos, y del fondo del río. Muy bonito además esta foto porque se ven todas las tonalidades de la sierra, se ve los bolos blancos del río, las piezas de banco. En principio, la verdad es que en los bocetos iniciales los bancos tenían más carácter de esos grandes bolos, esas grandes piedras horadadas por el uso, igual que las otras están horadadas o trabajadas por el agua. Luego la realidad de la obra pues, nos ha llevado a una solución un poco más sencilla, pero creo que también está bien resuelta. Y este es un dibujo interesante que sí que me gustaba comentar, porque aquí en la parte de arriba está el dibujo que se envió a obra con unas pequeñas órdenes, pues aparejo a un tercio, aparejo a un medio, aparejo ordenado en líneas. Y luego con las fotografías que enviaron de vuelta, se terminaron de adecuar los últimos pespuntes, ¿no? Si entendemos esto como una tela. Esas piececitas que están marcadas aquí en rojo con puntitos para identificar que hay 5, es como un segundo ataque ya más de detalle sobre ese aparejo. Y la verdad es que acabó resultando. Esto es una foto no final, pero casi final, en la que aparecen esos detalles finales y todas esas áreas, cómo el paseo se va adecuando al lugar.
Y creo que aquí fue muy interesante también el prescindir de otras piezas y que el elemento, que la materialidad entre la cerámica fuese simplemente un hormigón desactivado, además desactivado con esponja, no desactivado con químico, para que fuese para que se pareciese un poco a este asfalto lavado. De hecho, tiene la misma granulometría y al final entiendo que con el tiempo acabará un poco, incluso desapareciendo un poquitín más la diferencia. Que ahora se ve un poquitín más porque era un día de lluvia, pero que en un día normal con el polvito se ve todo bastante junto. Entonces, no hay un límite fuerte entre lo que es la carretera y el proyecto, sino simplemente hay unas zonas de estar que resuelven de una forma, yo creo que más, bueno, más sensible. Y ya para terminar, el final del paseo, que era también el emplazamiento del primer cru, es donde se cruza el sendero que va desde la cota superior del pueblo hasta el río. Y lo que se aprovecha para dar finalidad es crear una pequeña placeta con una fuente, que es lo que sí que se construye. El sendero no se ha ejecutado, porque efectivamente no, bueno, fue una mención simplemente, pero sí que se ha ejecutado esta placeta que nos hace también de una esquina construida y nos protege un poco el sendero actual. Aquí veis un plano de lo que es una piececita de banco que mira a través de ese antepecho y una fuente que echa el agua por detrás bueno, nos recoge a la gente que baja o que hace de vestíbulo también para la gente que sube por el paseo. Y es igual que os decía antes que el paseo tira el agua aguas abajo, la fuente también tiene un canal abierto resuelto con un perfil en el suelo que nos ayuda a cambiar de pavimento y que nos echa el agua a una parcela de abajo que en principio se pretende que acabe siendo un merendero cubierto por una viña. Tengo un par de dibujos de eso, os lo voy a enseñar. Bueno, estos son obra acabada. Aquí veis el paseo ya llegando hasta esa placeta, cómo resuelve, bueno, esta parte del muro de piedra existía, parte lo reconstruimos nosotros. Aquí el sol o los reflejos de la mañana nos saca muy bien las líneas del cerámico, en la textura más mate del asfalto y de nuestro hormigón desactivado. Yo creo que al final acaba casando bastante bien, sobre todo con las barandillas que están en un acabado, bueno, simplemente oxidado, igual que el gabión que resuelve la placeta y que se rellena de piedra menos en esa esquina para que cuando... Esto es una decisión de obra, de sentarse ahí delante y digo, no vamos a tapar esto con piedras, no tenemos que ver el río cuando estemos sentados. Y luego el resultado la verdad es que está muy bien. Y de una escala bastante, está bien, no tiene un impacto fuerte. La verdad es que yo creo que estoy satisfecho con el resultado y desde el pueblo también están satisfechos de no haber creado ahí un mamotreto grande, porque el entorno, ya os digo, es lo más precioso que hay en el pueblo. El proyecto hace simplemente posibilita que la gente lo camine y con eso nos podemos dar por satisfechos. Aquí un par de dibujitos para cerrar la presentación de este sendero, una intervención que también se buscaba que fuera también sensible, simplemente arreglando el margen de piedra ahí donde acaba y donde se empieza a deshacer, colmatando el suelo con una bajada según la propia pendiente. Aquí veis un mapa de, bueno, de materiales o más que de materiales, de soluciones constructivas para ese senderito. Y la intención del sendero en este otro dibujo de prueba que es bajar, llegar a que esto sí, aquí ya está construido por donde estoy pasando el ratón, que es una especie de alfombra de bolos que da preferencia al peatón y que avisa al coche también sonoramente de que entra en un recorrido peatonal. Y la bajada que también se ha colmatado hasta la esquina de esta placeta de ese sendero que existe actualmente y que una vez llegamos aquí ya continúa de forma natural como el terreno natural hasta el río. Y aquí la placeta que se nos ha generado, la parcela esta era parte del emplazamiento, el proyecto solo se limitó a una pequeña zona, el resto se ha quedado libre abajo y lo que se plantea, que esperemos que algún día a mí me haría ilusión que se construyera, porque creo que además se ata con el resto de parras y de viñas que hay por todos los cultivos, pues esta zona para dar sombra y que era un merendero debajo. Y aquí como foto final, pues esa pequeña esquinita que se ve desde el paisaje y la verdad es que poco más. Pero bueno, ha sido una experiencia genial. La verdad es que bueno, yo siempre felicito al concurso porque yo estoy encantado de la oportunidad.